Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al perfil, al canal de Alejandro Cortés. Hoy resumen de la quinta etapa del Tour de France con bastante espectáculo e entretenimiento desde los primeros kilómetros, desde que arrancó la jornada y también, ojo, con varias sorpresas para algunos favoritos. Llegábamos a los Pirineos hoy con 162.7 kilómetros de distancia, 3 puertos de montaña, el primero fuera de categoría, el segundo de tercera categoría y el último de primera categoría, también con un sprint intermedio para acumular puntos en la general de la camiseta verde. Primeros kilómetros donde se cazó la fuga. En los primeros 35 kilómetros ya había una fuga de 36 corredores, entre ellos nuestros colombianos Harold Tejada, Esteban Chávez, el Dani Martínez, Rigoberto Urán, hombres que ya no están peleando la general, por lo cual piensan, como dijeron en sus declaraciones a principios de la jornada, meterse en la fuga y buscar una victoria de etapa. Al kilómetro 40, un hecho lamentable, se cayó el campeón de Estados Unidos, Quinn Simmons, que recordemos que el día de ayer también se había caído al finalizar la etapa, tuvo raspaduras bastante dolorosas, no se dio ninguna fractura ni ninguna consecuencia grave, pero sí veo muy magullado, muy golpeado a Quinn Simmons. No sabemos si pueda continuar y terminar claramente la Gran Boucle. Kilómetro 48.8 y llegó el primer sprint intermedio y único de la jornada, donde se iban a sumar unas unidades para la tabla general por la lucha de la camiseta verde. En la primera casilla entró Coquard, que se quedó con 20 puntos. En la segunda posición Pedersen, que se quedó con 17 unidades. Y en la tercera posición, uno de los protagonistas de la jornada, el más combativo el día de hoy, Wout van Aert, que sumó 15 puntos en la general. Ya al kilómetro 54 el pelotón perdía 2 minutos 30 con los escapados. En 19 kilómetros le sacaron 1 minuto y 13 segundos más de diferencia, lo cual alertó a los hombres del UAE. Empezaron a comandar los gregarios junto con Tadej Pogačar, porque al frente en el grupo de punta iba un tal Jai Hindley, el australiano que el año pasado ganó el Giro de Italia, nada más y nada menos que sobre Richard Carapaz, y este año llegaba a debutar en el Tour de Francia y ya la distancia era bastante larga para él, que es uno de los altos riesgos para los candidatos como Vingegaard y como Pogačar. Van Aert, Campenaerts y Pedersen se fueron adelante intentando sacar más diferencia. Después del sprint intermedio, al kilómetro 63, ya estos 3 corredores le sacaron 1 minuto de diferencia al grupo perseguidor, donde venía Hindley y los colombianos, y también más de 3 minutos al pelotón general. Llegó el primer puerto de categoría, de primer alto de los Pirineos. Les hablo del puerto fuera de categoría en el kilómetro 87.5, el Col de Saudet, distancia de 15.2 kilómetros al 7.2%. La verdad que bastante sacrificio, sobre todo para los velocistas como Jacobsen, como Trentin, como Pedersen, que se empezaron a quedar en la cola del pelotón porque, como sabemos, no es su especialidad. A falta de 86 kilómetros y en plena subida, Pogačar tuvo unos problemas mecánicos. Al parecer no se sentía muy cómodo con su bicicleta, no sabemos si era la cadena, los cambios. Tuvo que bajarse, tocar pie a tierra y hacer cambio de bicicleta en pleno repecho. En la subida cogieron claramente a Pedersen, que era uno de los velocistas, no aguantó el ritmo claramente de la montaña, y finalmente, casi al finalizar el puerto, también cazaron a Wout van Aert y al corredor Campenaerts. Vimos ya prácticamente lo que fue ese grupo de punta, donde venían los colombianos, donde venía Hindley, donde venía Ronnie Cabaña, allí comandando el final de este grande, de este repecho fuera de categoría. Ya vimos al final lo que fue a Felix Gard quedarse con este puerto fuera de categoría, el hombre del AG2R, que sumó 20 puntos en la lucha por la camiseta de las Pepas. Dani Martínez, nuestro colombiano, que aceleró el ritmo y llegó como segundo, también sumando allí 15 puntos. En el descenso, ya los escapados, donde estaba Hindley, le sacaron más de 4 minutos al pelotón.
A falta de 72 kilómetros, esa era la diferencia y Dani Martínez comandaba la bajada donde no se podía observar bien, no había una buena panorámica por la cantidad de neblina que se veía en la alta montaña. En el descenso no hubo mayores novedades, vimos a un Alaphilippe y a un Esteban Chávez que en algún momento se quedaron un poco del grupo de punta, tal vez también para darle un poco de descanso a las piernas después de la subida al puerto fuera de categoría, finalmente pudieron conectar con el grupeto. Sin embargo, sí se anticipó Neylands, el austriaco, que empezó a sacar un poco de diferencia, logró mantener una brecha de 26 segundos sobre el grupo perseguidor, comandado por Wout van Aert antes de subir el segundo puerto de montaña. Y llegamos a este segundo repecho, a esta segunda subida de la jornada, el puerto del Col d'Ichiré. En teoría o bajo comillas el más fácil de la jornada. En total eran 4.2 kilómetros al 7% de pendiente. Allí vimos que el austriaco Neylands finalmente fue el que coronó en la primera posición, allí sumando unas unidades en la tabla general por la camiseta de las Pepas, y después de eso se le unieron también Van Aert y el mismo Alaphilippe. Estos tres empezaron a comandar la carrera y llevando lo que era el ritmo de la etapa, esperando ya lo que era ese último repecho, ese último puerto de categoría que iba a ser decisivo, este puerto de primera categoría, el segundo más difícil de la jornada. Allí ya veíamos que estos tres escapados le sacaban una diferencia de 3 minutos y 40 segundos al pelotón, y seguía la preocupación, ya la ventaja era casi de 4 minutos y no se despertaban los famosos favoritos, ¿no? Lo que es Pogačar, Vingegaard. Por fortuna también nuestro Egan Bernal venía allí, pero estos dos que mencioné de entrada eran los que tenían que avisparse porque claramente ya la diferencia era muy larga y, como lo dije, Hindley venía entre los perseguidores a 20 segundos prácticamente de estos tres que iban en punta, y la diferencia podría ser abrupta para el remate de la etapa. Al falta de 26.2 kilómetros arrancó el tercer puerto, el Col de Marie Blanc, ya lo que es este puerto de primera categoría. En total eran una distancia de 7.7 kilómetros al 8.6%. Allí notamos comandando la carrera a Wout van Aert con el Neylands y también con Alaphilippe. A 24 segundos el grupo de Hindley, donde se mantenían nuestros colombianos Rigo, Chávez y también Harold Tejada junto con Dani Martínez, y ya la diferencia del pelotón era un poco más baja, ya pasó de ser de 3.40 a prácticamente 3 minutos con 5 segundos. A falta de 24 kilómetros para llegar a meta, en plena subida alcanzó el grupo de Hindley a estos tres escapados. Se acabó lo que fue esa sorpresa y empezaron a regular, porque claramente la subida era bastante alta, habían unas pendientes hasta el 12%, por lo cual se reguló un poco más el ritmo, pero ojo, porque ya se veía en buenas condiciones al hombre del Bora, al australiano Hindley, que iba a dar la sorpresa en esa oportunidad. Ya vimos a Hindley que a falta de 4.5 kilómetros para terminar el puerto, empezó a alargar junto con Félix Gall, el hombre del AG2R. Colocaron un ritmo infernal que nadie los pudo seguir. Se fueron estos dos hombres en solitario, intentando claramente quedarse con la victoria de etapa. Intentó por algunos momentos Dani Martínez perseguirlos, pero no tuvo el suficiente tanque el hombre de Soacha. Harold Tejada y Rigo y Chávez lamentablemente pagaron las consecuencias de los desgastes de los dos primeros puertos y ya les tomaron bastante ventaja. Se empezó a descuadernar el grupo. A falta de 20 kilómetros para finalizar la carrera, se quedó nuestro Egan Bernal, el mejor colombiano y latinoamericano en la general. Vimos como también Sepp Kuss empezó a hacer pareja, dupla con Vingegaard y con Tadej Pogačar ahí como un tercero comandando lo que era el pelotón. Quedaron prácticamente muy pocos hombres, se descuadernó prácticamente lo que fue la carrera, y allí observamos ya en lo que fue a falta de 2 kilómetros para terminar este puerto, cómo le atacó Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar. Lo reventó al hombre del UAE, no pudo perseguirlo, no se pudo ni siquiera levantar en pedales. Muy buen trabajo el del Jumbo por parte de Sepp Kuss y Vingegaard, que
desfondaron al señor Tadej Pogačar, que no respondió al ataque. La diferencia fue primero de 30 metros, después de 50 metros y se fue alargando, donde hasta el mismo Tadej Pogačar se le veía pidiendo agua, estaba totalmente desgastado. Finalmente Jai Hindley pudo soltar a Felix Gall, el australiano pudo coronar en la primera posición el puerto de primera categoría y último de la jornada, allí sumando 10 puntos en la general. En la segunda casilla llegó Felix Gall, que como ya había quedado primero en el puerto fuera de categoría, con esta segunda posición en el puerto de primera categoría sumó otras 8 unidades para llegar a 28 puntos en la general y ser el nuevo líder de la camiseta de las Pepas Rojas, líder de la montaña. Y allí ya observamos en el descenso a un Jai Hindley que quería quedarse con la etapa. Se le vio muy bien en la bajada, una buena compostura, una muy buena posición, pero ojo, porque con el ataque de Vingegaard se despertó, intentó despertarse también Pogačar, que se veía cansado pero quería perder la menor cantidad de tiempo posible. Ya la distancia era de menos de 2 minutos entre Vingegaard y Jai Hindley, que prácticamente se estaban disputando lo que era el liderato de la carrera. Finalmente en el descenso, a falta de 14 kilómetros, Vingegaard le llegó a Ciccone y a Buchmann. Ninguno de los dos le quisieron tirar, le quisieron dar paso a Vingegaard. Entre ellos se pusieron de acuerdo para que el que hiciera el desgaste claramente era el dinamarqués, que era el necesitado. Y ahí podríamos observar que ya Vingegaard le sacaba 50 segundos de diferencia a Pogačar, que venía atrás con Sepp Kuss, que claramente tampoco le tiraba al corredor del UAE, porque adelante iba su líder, su comandante de filas, Jonas Vingegaard. A 6 kilómetros para el final se acaba el descenso y el grupo de Vingegaard alcanzó a Felix Gall, al hombre que había llegado como segundo en el último puerto de primera categoría, y quedaron a 51 segundos de Jai Hindley. Ahí empezábamos a dudar si llegaba o no llegaba a coronar la etapa el hombre del Bora, porque la diferencia era de 50 segundos y aún quedaban 6 kilómetros correcto para lo que tiene que ver con el remate, con el final de la etapa. No se pudo concretar la cacería de Jai Hindley. El hombre del Bora fue el más rápido, el más preciso, el más contundente, el que tuvo una estrategia, el que a principios de etapa intentó la fuga, el que la coronó y el que hoy se alzó con la victoria de etapa en solitario, levantando las manos en la primera etapa de alta montaña en los Pirineos, y el nuevo líder de la general, el nuevo líder del Tour de France es Jai Hindley, que ojo, no quiero decir que aún ya se haya posicionado y que no vaya a soltar la camiseta amarilla hasta París. Es un favorito, venía como un favorito a pelear el podio, sin embargo hoy ha dado una lección, pero en estas etapas es cuando se ve con mayor cantidad el desgaste. Tal vez lo que hoy se hizo, mañana se pague. Esperemos cómo es la recuperación claramente del australiano, pero para aplaudir lo de Jai Hindley en la jornada del día de hoy. En la segunda casilla finalmente llegó el corredor Ciccone y en la tercera posición Felix Gall. En la general se mantiene con la camiseta verde de los puntos de Jasper Philipsen. Hubo cambio claramente en el líder de la montaña. Ahora es el austriaco Felix Gall con 28 puntos. Se coloca la camiseta de las Pepas Rojas. Se mantiene como líder de los jóvenes Tadej Pogačar. Y también cambio de líder de la general de la carrera. El nuevo líder es el australiano, el corredor Jai Hindley. ¿Cómo van nuestros colombianos? ¿Cómo quedaron después de esta primera etapa de alta montaña? Egan Bernal sigue siendo el mejor latinoamericano en la posición número 20 a 4 minutos de líder. Vemos a Harold Tejada en la casilla número 34 a 9 minutos 51 segundos. El Dani Martínez, que tuvo una muy buena actuación y escaló bastantes posiciones. Hoy por hoy es 37 en la general a 16 minutos y 18 segundos. Chávez, número 62 a 31 minutos y 04 segundos. Y Rigoberto Urán, puesto 68 a 32 minutos y 27 segundos. La verdad que la primera etapa
en los Pirineos dio espectáculo. Mañana se espera también lo mismo, mañana también es etapa de alta montaña, como lo dije anteriormente. Esperemos que los que hoy hicieron desgaste mañana no lo paguen, y los que hoy de pronto se guardaron energía mañana la puedan explotar en la alta montaña. Recuerde seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como Alejandro Cor 23 tanto en Instagram como en Twitter, y mañana la cita es puntual para nuevamente polemizar, debatir lo que va a ser la sexta etapa del Tour de France.